Bien, bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Espero que les haya gustado la charla que recién estuvimos dando con la licenciada Daniela Nadal justamente sobre salud mental, que nos ha esclarecido bastantes temas. Bueno, yo ahora justamente lo que les voy a comentar de una forma pero muy sencilla, son los aspectos más básicos e importantes a tener en cuenta de la ley 26.657 que hemos venido hablando, justamente que es de salud mental, y luego les voy a estar comentando los derechos más importantes del paciente, justamente en la ley que así se denomina derechos de los pacientes en relación a los profesionales de la salud. Aprovechando justamente que yo soy abogada y Daniela es psicóloga, lo que vamos a hacer es un abordaje interdisciplinario, siempre con un lenguaje muy sencillo y dinámico que les sirva a todos. Bueno, empezando. Considero muy importante compartirles este tema, justamente, de la ley 26.657, que es de derecho a la protección de la salud mental, justamente consagra varios derechos, ¿sí? Yo les voy a comentar algunos de los más importantes, ¿sí? El primero es, bueno, tenemos que saber que esta ley consagra los derechos para todas las personas. Algunos tienen alguna duda y creen que es solamente para las personas con discapacidad, y es para todos, tengamos o no discapacidad, ¿sí? Eso es importante saberlo. Uno de los derechos más fundamentales que consagra justamente es a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que Argentina, porque esta ley rige en todo nuestro país, está obligada justamente a tener atención de la salud mental en los hospitales públicos, ¿sí? Porque las personas tenemos derecho a hacer atender nuestra salud mental en forma gratuita y también en forma igualitaria y equitativa. Entonces, este es el primer punto que yo le quiero remarcar, ¿sí? Que los hospitales públicos justamente están obligados a brindar servicios de salud mental, psicología, psiquiatría, etcétera, ¿sí? Ahí también te puedo decir algo. Sí, Daniel, te escucho. Sí, que es importante que la gente sepa que no solamente en los hospitales o ex hospitales neuropsiquiátricos, sino que todo el dispositivo del sistema de salud, ya sea centros de salud o hospitales generales. Exactamente, todo el sistema de salud, muy bien. Bueno, les seguimos comentando otros derechos. Justamente, si nos fijamos en el inciso D, que yo les traigo acá, nos habla de un derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la mejor alternativa terapéutica, que menos restrinja sus derechos. ¿Qué quiere decir esto? Justamente recién con Daniel estuvimos hablando de la internación, ¿sí? Gracias a esta ley de salud mental y gracias a la Convención de Personas con Discapacidad, la internación debe ser considerada en última ratio, es decir, como última alternativa, como última posibilidad. La internación para padecimientos mentales es en esos motivos donde ha fracasado toda otra alternativa terapéutica, ¿sí? Ya no es como antes, años atrás, que una persona, por ejemplo, que veníamos hablando con Daniela, se la consideraba peligrosa, ¿sí? Y por ello justamente se le internaba forzosamente o involuntariamente. Eso ya no existe más. Justamente vamos a ver que todas las alternativas terapéuticas, incluida la internación, deben ser dispuestas siempre en resguardo de la salud mental del paciente, no como castigo. Y recordando esto, que la internación siempre es la última alternativa, siempre se deben justamente proceder con otros tipos de terapias, ¿sí? Bien. Otro derecho, que esto es muy importante, es a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental, actual o pasado. Esto es muy importante porque yo muchas veces he visto que en determinados medios de comunicación, no todos, por ejemplo, se pierde una persona e inmediatamente colocan la foto, el nombre, el apellido y dicen, por ejemplo, fulana de tal que padece esquizofrenia no aparece en su casa desde el viernes pasado. Eso no se puede hacer, eso es ilegal. ¿Por qué? Porque justamente la ley está prohibiendo que a la persona se le identifique por su padecimiento mental, que yo tampoco estoy de acuerdo con llamarlo padecimiento, la ley lo hace. ¿Con qué finalidad hace esto la ley? ¿Con qué finalidad prohíbe esto? Justamente evitar la estigmatización y también evitar justamente que alguien
aprovechándose de la discapacidad mental de esta persona, ¿sí?, pueda llegar a perjudicarla, ¿sí? Entonces, bueno, esto debería ser denunciado. No se puede identificar ni mucho menos discriminar a una persona por tener determinado diagnóstico mental, ¿sí? Bueno, otro de los derechos importantes es ser informado de manera adecuada y comprensible de sus derechos. Fíjense qué importante. La ley nos habla de manera adecuada y comprensible, es decir, a mi propia discapacidad. Si yo tengo, por ejemplo, una discapacidad, un retraso mental grave, se va a tener que buscar justamente la alternativa de comunicación para que yo pueda entender, ¿sí?, mediante pictogramas, lo que fuera. Supónganse que yo, además de mi capacidad mental, tenga asociada una sordera profunda, ¿sí? Entonces, justamente este derecho se va a respetar cuando a mí me asistan con un intérprete de lengua de señas que me justamente informe de mis derechos. A esto se refiere justamente la ley cuando dice que como paciente tengo el derecho de que me informen de manera adecuada y comprensible, no con tecnicismos médicos que ninguno entiende, sino acorde a mi capacidad de comprensión, ¿sí? Y después, otro derecho que les quiero recalcar, que me parece muy importante, es que todos los pacientes tenemos el derecho de tomar decisiones relacionadas con nuestra atención y tratamiento. Nadie me puede imponer un tratamiento de forma coactiva, salvo algunas excepciones que ya enseguida con Daniela las vamos a hablar. En principio, sí, justamente yo tengo que tomar la decisión sobre qué tratamiento y qué tipo de atención de salud quiero recibir. Bien, esto es básicamente lo que yo les quise resumir como más importante justamente de los derechos consagrados por la Ley de Salud Mental, ¿sí? No sé si Daniela quieres hacer alguna acotación. No, está muy bien, está muy bien. El tema de la estigmatización es algo que así como vimos que los modelos han persistido, también el tema de la estigmatización. Para quien no entienda qué es la estigmatización, es el señalamiento de la persona con respecto a alguna característica que lo pone en un estado de debilidad o de vulnerabilidad, ¿no? Exactamente. Entonces, estigmatizar, por ejemplo, también se estigmatiza mucho desde el trabajo a las personas que han tenido algún tipo de episodio, aunque no sea ya un trastorno, pero haya sido un estado, aunque sea transitorio, de alteración de su salud mental, por ejemplo, en los llamados, en los casos de moving en los trabajos, ¿no? Y que las personas después son estigmatizadas a la hora de volver al trabajo. Entonces, bueno, aunque no sea una persona con una discapacidad, no haya quedado con una discapacidad, persiste aún habiéndose dado el alta, la estigmatización. Perfecto. Bueno, ahora les quiero comentar muy brevemente nuestra norma máxima internacional, que es totalmente obligatoria en Argentina. Lo recalco porque me ha pasado a veces en algunos juicios que tenían amparo contra obras sociales, que hay ciertos abogados de obras sociales que desconocen esta convención y hasta desconocen su validez. Muchos de ellos me decían como que era una declaración de principios, es decir, como que era algo, como una especie de poesía, y mucha gente conoce que esto es obligatorio. Es una norma internacional que ha sido ratificada por Argentina y por ende es totalmente obligatoria en Argentina y se entiende como norma máxima. Es decir, esto es tan importante para que ustedes sepan que toda ley nacional o provincial que diga algo contrario a esta convención se entiende derogada, porque esta convención es la norma máxima y a ella deben adecuarse toda la legislación que tenemos en Argentina. Respecto a esta parte de salud mental que estamos hablando hoy, es muy importante destacar el artículo 17 que comienza a consagrar el derecho a la protección integral, ¿sí?, de la persona con discapacidad, ¿sí? Y mira lo que dice, es bastante extenso, pero yo rescato la parte más importante. Dice, toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás. Acá nos está consagrando justamente el derecho a la salud mental en igualdad de condiciones. Luego, el artículo 25 consagra el derecho a la salud integral, dentro del cual se comprende, obviamente, la salud
mental, porque no solamente la salud física, ¿sí? Es también la salud mental. Y el artículo 26 justamente nos consagra el derecho a la habilitación y rehabilitación de la salud, donde también se incluye la salud mental. Por ende, para todos aquellos que tenían la duda, la Convención de Personas con Discapacidad consagra el derecho a la salud mental, por supuesto. Recién se los decimos, artículos 17, 25 y 26 específicamente, ¿sí? Bueno, entonces ahora yo les quiero comentar muy brevemente el tema de la historia clínica, que nos parece sumamente importante comunicárselos junto con Daniela, porque Sí. hay mucha controversia en esto, hay muchos pacientes, no solo justamente que tienen afectada su salud mental, sino también su salud física, que por allí les es negada la historia clínica, no se las quiere entregar, o por allí está incompleta, o por allí justamente la necesitan para hacer un juicio de amparo contra una obra social o prepaga o el Estado, y resulta que les faltaron determinados requisitos. Bueno, entonces sencillamente acá les queremos comentar, la historia clínica está regulada legalmente, ¿sí? No es a criterio de la institución médica o del profesional o del juez. La historia clínica está regulada justamente por la ley de los derechos del paciente. ¿Y qué es esto? Cuando ustedes le piden la historia clínica, justamente es un documento, ¿sí? Que es obligatorio de llevar por el profesional y es cronológico. ¿Qué quiere decir? Que se va anotando día a día, ¿sí? Conforme cómo va pasando el tratamiento, ¿sí? También tiene que ser foliado, es decir, numerado. Si es llevado, por ejemplo, porque puede ser llevado en computadora o puede ser llevado en libros. Si es llevado en libro, tiene que estar numerado las hojas. Y también tiene que ser completa, ¿sí? Y en este documento tiene que constar toda actuación que se le haya realizado al paciente, ya sea por profesionales o por auxiliares de la salud. Ahora bien, es muy importante, ¿quién es el dueño o el titular de la historia clínica? Es decir, ¿quién puede reclamar su entrega? El paciente. El paciente es el titular de la historia clínica, la historia clínica es suya, ¿sí? Nadie se la puede retener, y por ello es que la ley nos dice que la puede requerir por cualquier medio, ¿sí? Y le debes entregar una copia, y la propia ley nos trae un plazo, en un máximo de 48 horas. Salvo, obviamente, que haya habido un caso de fuerza mayor y requiera más tiempo. Pero si no hay caso de fuerza mayor, en 48 horas como máximo se le debe entregar. Y es muy importante que la ley nos dice que el paciente la puede requerir por cualquier medio. Es decir, no hace falta que contrate un abogado o que mande una carta de documento. No, hasta por teléfono. Él puede llamar a la clínica y decir, miren, quiero mi historia clínica. O ir a buscarla y decirle verbalmente. No hace falta formalidades, ¿me entienden? Para requerirla. Ahora bien, ¿qué datos debe contener? Esto también está regulado por la ley. Debe contener primero la fecha en que se inicia, luego identificar al paciente y también su núcleo familiar, también identificar qué profesional interviene y su especialidad, si es médico, supóngase, clínicos, psiquiatras, etcétera, ¿sí? También los registros, es decir, las anotaciones, deben ser claras y precisas de los actos que se realiza. Por ejemplo, hoy tuvo una consulta, hoy se le suministró una medicación o se le indicó una medicación, ¿ves? Cada registro o anotación que se va haciendo tiene que ser muy clara. Asimismo, acá te quería decir algo que es lo que nos pasa muchas veces a los psicólogos, que nosotros en la historia clínica hay una confusión, ¿no? De formación. Todo lo que dice el paciente no se debe colocar en la historia clínica, en el caso del psicólogo. Por eso, por lo general, llevamos un registro separado a la historia clínica para ir recordando, de acuerdo a la línea teórica o modelo teórico con que nos manejemos, solamente vamos a poner aquellas acciones que realizamos en la terapia. Por ejemplo, hacemos un diagnóstico, tomamos tal técnica, o ponemos el diagnóstico presuntivo, pero no si el paciente todo lo que nos dice o nos verbaliza. Porque el problema acá es el manejo de la historia clínica. Exacto. Interno a una institución. Muchas veces acceden a la historia clínica administrativos o contables cuando tienen que pagarle al profesional
las prestaciones y no corresponde, porque es una falla de ética profesional y una falla de ética institucional. Y eso está ocurriendo, eso está ocurriendo. Entonces es muy importante este manejo, me parece muy importante el tema de la historia clínica referido a la salud mental, porque hay cosas que son muy privadas de la persona que no tenemos que colocarlas en la historia clínica, pero sí podemos colocar de alguna manera el accionar que hicimos con esa persona, pero no cosas de la intimidad de la persona. Guardando la confidencialidad del paciente. Claro, porque suponete un caso de abuso sexual, vos podés poner abuso sexual, pero no necesariamente tenés que poner los detalles. O podés poner problemas con la sexualidad y no necesariamente, dependiendo en qué institución sea, cómo lo vas a colocar, ¿no? Entonces, esto es muy delicado y creo que debería ser un curso entero para todos los profesionales sobre lo que es la historia clínica. Exactamente. Bueno, volviendo al tema, después, otro de los requisitos o contenidos de historia clínica justamente es todo acto médico, ya sea realizado o indicado. ¿A qué me refiero? La prescripción y suministro de medicamentos debe constar en historia clínica, es decir, qué medicamentos se le indicaron, también qué tratamientos se le hicieron o prácticas, después qué estudios se le han pedido. También esto es muy importante, el diagnóstico presuntivo. ¿Qué quiere decir esto? El diagnóstico presuntivo es aquel que el profesional presume que tiene, ¿sí? Estima que tiene. Y en su caso, después, si lo llega a confirmar, se transforma en un diagnóstico certero, que realmente tenía. Después también el pronóstico, que quiere decir cómo cree él que va a evolucionar, ¿sí? Su diagnóstico. En síntesis, lo más completo posible debe ser la historia clínica. Siguiendo con ello, yo acá les hago un resumen, que en la historia clínica podemos decir que tiene 3 características, que es íntegra, es única y es inviolable. Íntegra justamente porque se vuelca todo lo concerniente al paciente, incluso el consentimiento informado, que ya enseguida vamos a hablar bien de este tema. Cuando el paciente presta ese consentimiento informado, debe constar en la historia clínica que lo prestó. ¿Por qué es única? Porque en cada establecimiento o en cada consultorio solamente puede haber una historia clínica por paciente. No es que yo vaya, por ejemplo, supónganse a una clínica donde me operé y van a haber 3 historias clínicas mías. Tiene que haber una sola justamente para poder facilitar su búsqueda. Y por último, es importante saber que es inviolable, justamente lo que nos decía Daniela. Los profesionales de la salud y también los establecimientos tienen a cargo su custodia y el deber de confidencialidad. La propia ley marca un plazo mínimo justamente de custodia, por lo menos 10 años deben tenerla. Ya después de los 10 años le pueden comunicar al paciente que si no la va a necesitar la pueden destruir, pero mínimo 10 años. Ahora bien, ¿quiénes pueden pedirla? Porque muchas veces pasa justamente que el paciente se debe tratar su salud de forma urgente o recurrir a una intervención quirúrgica o recurrir a un juicio contra el obra social. Entonces, ¿quiénes pueden pedirla? Bueno, obviamente el paciente. Si está incapacitado, su representante, su representante legal. O también, si es menor de edad, igual. Si llega a estar casado, su cónyuge, siempre que conviva. Es decir, que si está separado, no corresponde. O si no está casado y conviven justamente en una unión de hecho, también. Y asimismo los herederos forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Bueno, los hijos, ¿sí? Y el cónyuge que estuviera casado. Y los papás. Y después también los médicos, que esto es muy importante, y otros profesionales del arte del curar cuando cuenten con la expresa autorización del paciente. ¿A qué me refiero? Justamente este caso, un paciente que se debe operar con urgencia, entonces le puede justamente autorizar a este médico que lo va a operar a que le requiera a su médico de cabecera la historia clínica, ¿sí? No sé, Daniela, si quieres aportar algo o pasamos al otro tema. Está muy bien, está todo bien. Bueno, como recién decíamos con Daniela, mientras coloco la otra diapositiva, es extremadamente importante justamente que nosotros conozcamos estos derechos para poderlos difundir,
para que no se sigan vulnerando. Porque yo, por ejemplo, muchas veces han venido clientes en mi estudio y se han tenido que justamente hacer intervenciones quirúrgicas de urgencia y se han encontrado con algunos profesionales que no les han querido brindar historia clínica, ¿sí? Entonces, bueno, Sí. entonces sepan justamente estos derechos que ustedes cuentan, ¿no? Y recientemente tuve un caso familiar que estaba mi primo internado en terapia intensiva con COVID y mi prima, la esposa, solicitaba la historia clínica y no se la querían dar en el hospital. Claro. Era para hacer una interconsulta, ¿no? Claro. Tuvimos que recurrir a un abogado, justamente. Claro, esto es lo que suele pasar. Bueno, ahora yo les voy a contar muy, muy brevemente esta ley que me interesa mucho y que la consideramos que va totalmente de la mano con la ley de salud mental, que es la ley de los derechos del paciente, que es la ley número 26.529, que rige en toda Argentina y está vigente desde el 2009. ¿Sí? Ya tiene 11 años de vigencia. Yo acá justamente les voy a recalcar, lo considero extremadamente importante porque es bastante larga, para no aburrirlos. Justamente yo acá les voy a colocar los derechos más importantes del paciente. Primero, en esto es muy parecido a la ley de salud mental, nos habla el derecho a ser asistido en su salud, sin discriminación alguna, ¿sí? También a ser tratado con dignidad y respetando sus convicciones, tanto el propio paciente como sus acompañantes y familiares. ¿A qué me refiero, por ejemplo, respetar sus convicciones? Es el caso muy recurrente de personas que profesan determinado culto como testigos de Jehová que no aceptan transfusiones de sangre. Entonces, esto se debe respetar. Si el paciente no quiere recibir transfusiones basadas en sus convicciones religiosas, se le tiene que respetar, ¿sí? Bueno, otro derecho importantísimo es que debe ser respetada su intimidad y su autonomía de la voluntad. Intimidad, ¿qué quiere decir? Que ningún profesional puede, por ejemplo, decir públicamente cuál es el diagnóstico de determinado paciente, ni mucho menos sacarle fotos. Acá había un caso muy interesante hace muchos años atrás en Argentina, por Seti de Balbín, justamente era un señor que estuvo internado y le sacaron fotografías, estando internado, todo entubado, y las publicaban en el diario. Entonces la familia accionó, y esto fue mucho antes de que existe esta ley, justamente porque se había vulnerado su intimidad, ¿ven? Y hace Acá muy... te quisiera, claro, acá no te quiero interrumpir, pero acá hay un punto que aunque no sea en el ámbito sanitario, a mí fue por una experiencia que tuve, fue en el ámbito educacional, ¿no? Donde la dirección de la escuela me pedía un informe con diagnóstico de los chicos que yo veía en el equipo de orientación, a lo cual me negué rotundamente porque esta persona de la dirección no es un profesional de la salud y justamente todavía no salía esta ley, ¿no? De derechos del paciente, pero no consideraba ético que justamente el personal administrativo, como un director de una escuela, maneje la problemática que tiene el alumno. Bueno, eso me trajo muchos problemas en la institución. Poder mantener una ética profesional a veces te trae ciertos problemas en las instituciones, ¿no? Igualmente, hay instituciones que personal administrativo tiene acceso a las historias clínicas y a los diagnósticos y a qué medicamentos toma esa persona. También me trajo problemas en mi trabajo oponerme a esa situación. O sea, creo que esto da para trabajar muchísimo, 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 porque podemos hacer una proclamación de derechos estupenda, pero en la práctica hay una violación permanente de los derechos del paciente. Justamente, Daniela, es interesantísimo tu punto porque a raíz de esto, a raíz de la ley de salud mental, que justamente el proyecto fue presentado por un psicólogo, que en su momento era diputado nacional por Tierra del Fuego, si mal no recuerdo, a raíz de que él presenta el proyecto, justamente, invitan a varias ONG para poder dar su dictamen, su opinión sobre el proyecto. También intervino la OMS, ¿sí? Dando su visión, porque fue, digamos, en toda Latinoamérica uno de los primeros países en tener una ley de salud mental nacional, y fue algo realmente tremendamente importante, lo es hasta el día de hoy, obviamente, y justamente surgió esta controversia,
Muchos decían, la ley es muy buena, obviamente faltarían algunos detallitos, ajustarlos para que sea excelente, pero en la práctica nos seguimos encontrando con gente que sigue, digamos, actuando como si la ley no existiera, ¿sí? O sigue, digamos, teniendo modelos de pensamiento muy cerrados. Entonces, como que la ley pasa a ser una declaración de principio, como decías vos, todo espectacular, bien lindo, pero en la práctica no se cumple, ¿sí? Y después tenemos la reglamentación, que si da el tiempo también se los voy a comentar. La reglamentación de esta ley vino por decreto, y hubiera sido bueno que el decreto reglamentara todos los artículos, pero lo que sucedió es que reglamentó solamente algunos. Entonces, al no estar reglamentada en forma general, ha surgido muchas lagunas, como llamamos los abogados, ¿no es cierto?, muchos vacíos. Entonces, eso se ha prestado que muchas veces no se respete o cada uno interprete a su manera, ¿sí? Porque, vuelvo a lo mismo, por más leyes que existan, no podemos cambiar todavía la mentalidad de las personas. Hay gente que tiene en su cabeza todavía la mentalidad del modelo, ¿no es cierto?, tradicional, donde la persona no era sujeto de derecho, sino que era objeto de derecho. Entonces, es un largo camino. Y en estas charlas, obviamente, lo que estamos haciendo es dar nuestro punto de vista sobre la legislación. Obviamente hay otras personas que pueden tener el suyo propio, por supuesto, y queremos dar una introducción, porque el tema da para hablar miles de horas, ¿sí? Y la diferencia de opiniones, hay gente que opina de forma totalmente diferente en estos puntos, y todos son respetados, obviamente. Bueno, yo quiero seguir con esto. Justamente otro de los derechos que consagra es a que su documentación clínica sea confidencial, porque estamos hablando, salvo obviamente que el propio paciente preste conformidad o el juez competente. Y también, que esto se encausa con lo que recién hablábamos, aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos, ¿sí? Bueno, esto es re importante. La propia ley, en el mismo artículo que consagra los derechos del paciente, nos habla de que los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en la toma de decisiones del procedimiento o terapia que involucren su vida o salud. Tienen derecho a intervenir, es decir, que se les debe preguntar. Esto es para mí fundamental. Muchas veces hemos visto casos que han salido en la prensa de niñas involucradas donde se han tomado decisiones sobre su cuerpo, sobre su salud, sin siquiera preguntarles. ¿Ves? Bueno, otro de los derechos es que el paciente puede rechazar procedimientos que impliquen encarnecimiento terapéutico. Esto también, yo lo he resumido así, pero da lugar a que hagamos muchas charlas más. Después, derecho a recibir información sanitaria sobre su salud y también rechazar recibirla. Esto es sumamente importante. Hay personas que por algo muy personal o quizá por propio de sus miedos, sus angustias o por quizás su propio diagnóstico, no quiere enterarse de lo que tiene. No quiere. Entonces, la ley justamente también consagra que tiene derecho a no querer enterarse, a no querer recibir la información de su estado de salud. Y esto se debe respetar. Y esto acá justamente habla de lo que nos contabas recién, Daniela, de que pasó con tu primo, que las personas tenemos derecho a recibir nuestra información sanitaria, es decir, información sobre nuestra salud, por escrito, para poder hacer una consulta con otro profesional. Es lo que se llama interconsulta. Acá está totalmente previsto en la ley, que esto es nuestro derecho, de que el profesional de salud nos dé la información por escrito para que si queremos pidamos una segunda opinión, como se dice en la jerga. Bueno, ¿qué es lo que es la información sanitaria? Información sanitaria justamente es el informe sobre el estado de salud de la persona, del paciente, que va a incluir los estudios hechos, los tratamientos realizados, asimismo la posible evolución del mismo y los riesgos y secuelas que puede llegar a tener. Y solamente se puede brindar al paciente o a quien el paciente autorice. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el paciente tiene imposibilidad de comprender la información? Bueno, se le va a dar justamente a su representante legal. ¿A qué me refiero? Si es menor de edad, a sus padres o tutores. Y si es una persona con una incapacidad declarada, bueno, a su curador. O también al cónyuge conviviente, acá la ley lo vuelve a marcar. El cónyuge tiene que estar conviviendo, si se han separado o no. O también a quien no tenga cargo o familiares hasta el 4º grado de consanguinidad. Bien, acá perfecto, vamos a hablar entre las dos porque es un tema que
estuvimos hablando fuera del aire, nos interesó muchísimo, el consentimiento informado, ¿sí? ¿Qué es lo que es el consentimiento informado? Es cuando el paciente acepta determinado tratamiento o estudio o intervención, pero siempre y cuando previamente el profesional de salud lo haya informado sobre estas cuestiones que yo les voy a decir. Primero, ¿cuál es su estado de salud? Segundo, ¿cuál es el procedimiento que le propone hacer? Con, obviamente, especificándole los objetivos, o sea, ¿para qué va a servir eso? También, ¿cuáles son los beneficios que se esperan de este procedimiento? Por supuesto, decirle cuáles son los riesgos, las molestias y los efectos adversos que se pueden prever. También debe justamente especificarle si existen procedimientos alternativos, ¿ven? Asimismo, las consecuencias previsibles de no realizar este procedimiento. O sea, ¿qué pasaría, supónganse, si el profesional está recomendando hacer una cirugía y el paciente no se la quiere realizar? Entonces, decirle justamente cuáles son las consecuencias de no realizarla, ¿ven? Bueno, con respecto a la salud mental, se da mucho también la fantasía de que el que tiene a veces un paciente, de que en un mes o en 2 sesiones ya va a estar bien. Entonces, que tiene que ver también con la escasa formación que tiene en general la población con respecto a la salud mental, ¿no? Realmente, y lo que implica un tratamiento psicológico, lo que implica una medicación, bueno, es realmente muy importante, digamos, la formación o la educación con respecto a la salud mental de la población, para que justamente a la hora de decidir puedan realmente tomar decisiones sobre su propia persona y no estar a expensas. Por eso yo le cambiaría el nombre a la ley, ¿no? Yo no le llamaría más la ley de derechos del paciente, porque paciente pertenece al modelo médico hegemónico, donde la persona esperaba que un otro que tiene el poder y el conocimiento le diga lo que tiene que hacer. Por eso era paciente, esperaba que el otro le dijera. En cambio, hoy estamos hablando de un usuario de un servicio de salud, que somos todos, ¿no? Entonces, no solamente es paciente el que está enfermo, vos dijiste, esta ley es para todos. Bueno, esto también es para todos, porque todos en algún momento somos usuarios del servicio de salud. Exactamente. Entonces, yo le cambiaría el nombre a la ley. Bueno, sí, hay muchas cosas que obviamente uno que tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de estudiar y también hace cuenta de las connotaciones negativas y positivas de las palabras. Por ejemplo, cuando la ley habla siempre de padecimiento mental, como que la persona padece. Claro, no se habla como hablamos ahora de sufrimiento psíquico. Exacto. Bueno, para terminar esta parte que considero muy importante, ¿de qué modo se presta consentimiento informado? Esto es lo que la ley dice. Siempre estamos hablando de lo que la ley dice, ¿sí? Para ser más objetivos. El consentimiento, la ley nos dice que se puede prestar verbalmente, ¿sí? O sea, supónganse, viene el profesional de salud, en el caso más general, le propone un determinado tratamiento y el paciente dice sí o no. A eso se refiere. Pero la ley dice en cuáles casos sí o sí debe constar por escrito y dónde debe constar en la historia clínica. Debe constar por escrito que el paciente aceptó. En los casos de internación, en los casos de intervención quirúrgica, seguramente ustedes alguna vez se han operado o han acompañado a alguien a operarse y lo hacen firmar una planilla, ¿ven? Ese consentimiento informado, donde le explican todo esto que yo recién les comentaba. A su vez, en el caso de los procedimientos de diagnóstico y terapéuticos invasivos, ¿sí? También va por escrito el consentimiento, aquellos procedimientos que impliquen riesgos según lo determine la reglamentación de esta ley, y en caso de revocación, que esto es sumamente importante. El paciente o la persona que ha prestado su consentimiento a determinada práctica o tratamiento, intervención, lo que fuere, la puede revocar en cualquier momento. En cualquier momento, por más que usted, supóngase, lo fueron a operar. Entonces, usted llenó la planilla de consentimiento informado, la firmó y la entregó al médico
y después usted se arrepiente porque le dio miedo o porque se enteró de que quizás esa cirugía no le iba a hacer bien, lo que fuere, usted lo puede revocar, ¿sí? Pero se revoca por escrito, no verbalmente, ¿sí? Por una cuestión de responsabilidad del profesional. Claro. Bueno, no sé, Daniela, si quieres agregar algo, porque de no ser así, podemos terminar No, acá. lo que podemos decir es que en el caso de salud mental, el consentimiento informado mayormente es en forma verbal. En algunos casos lo he hecho por escrito cuando se trata de menores de edad y el consentimiento lo tienen que dar los padres, ¿no? Entonces, bueno, se les explica qué es lo que se va a trabajar y se deja constancia en la historia clínica, ¿no? Y la firma de los padres avalando, digamos, el tratamiento. Porque también surgen muchas veces aquellos que después dicen, a mí no me dijo nada. Exactamente. La viveza criolla, a mí usted no me dijo nada de que iba a trabajar, qué sé yo, sobre educación sexual. Entonces, Bueno, y mi hijo me ha venido en la casa con preguntas y esto y el otro, ¿no? El tema también cuando se trabaja en los ámbitos educativos, porque no solamente en consultorio o en hospitales, vuelvo otra vez al ámbito educativo, porque cada vez más se trasladan algunas funciones que tienen que ver del sistema sanitario al sistema educativo, ¿no? Justamente con el ESI, con la educación sexual integral, que la dictan muchas veces docentes que no han sido a lo mejor suficientemente entrenados, o sí, no todos, para dar este tipo de educación. Entonces, hay veces que no se pide el consentimiento informado a los padres y trae algunos problemas importantes. Eso nada más quería agregar, que cuando hablamos de salud mental, no estamos hablando en el ámbito del consultorio privado o en el ámbito del hospital psiquiátrico. Cuando hablamos de salud mental, hablamos en todos los ámbitos de la persona donde se desarrolle, desde que nace, antes de que nazca, desde el vientre de la madre, en la parte perinatal, en la educación, en los ámbitos laborales, en el ámbito penitenciario, en el ámbito, en todo, o sea, es algo que nos atraviesa, es horizontal la relación. Entonces no es... Tenemos que hablar siempre abiertamente de salud mental y por ahí cuando la perdemos, ¿no es cierto? O cuando tenemos riesgo de perderla por estrés, por depresión, y desmitificar, porque justamente, suponte, yo veo, por ejemplo, personas que se quieren una pierna, ¿sí? El que se quiere una pierna va al traumatólogo, pero muchas veces la persona que tiene depresión, angustia o tiene TOC, le da vergüenza contarlo, ¿no es cierto? Le da vergüenza que ir a un psicólogo o un psiquiatra, le da vergüenza que alguien se entere, y no es nada malo. Tenemos que desmitificar. No, justamente ahí estamos con el modelo antiguo totalmente de la época medieval y justamente con la estigmatización, ¿no? Social alrededor de la persona que recurre a un tratamiento de salud mental. Y en algunas provincias más que en otras, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, en Buenos Aires es raro que te encuentres con alguien que no ha tenido alguna vez tratamiento psicológico y que haya acudido voluntariamente a su tratamiento. Mira, Daniela, si quieres te leo algunas preguntas. Si Sí. quieren, sigan haciendo las preguntas. Yo les voy a leer las que estoy leyendo ahora, porque a veces se tarda un poquito en actualizarse. Hay un delay. ¿Sí? Bueno, miren, son todas muy lindas las preguntas que han hecho. Alejandrina Velot nos dice, buenas tardes. Si una persona con autismo se escapa de su casa y es necesario hacer una búsqueda masiva, ¿sus cuidadores tienen derecho a publicar sus fotos y su diagnóstico? Pregunto porque en el caso de autismo es muy importante conocer que se trata de una persona con autismo. Esta es una de las llamadas discapacidades invisibles. Es importante informar a la sociedad y a la policía cómo tratar a esa persona para ayudarla a volver. Sí, Alejandrina, el tema es cuando yo expliqué los derechos de la ley de salud mental, es tu derecho. En tu caso, digamos, si vos sos familiar, es el derecho, ¿no es cierto?, de esta persona con autismo
a que no sea tratada su imagen, ¿me entiendes? Su imagen sin su consentimiento o sin consentimiento de los familiares. Esto es, digamos, para que no se preste estigmatizaciones, burlas y muchas cosas, porque justamente con lo que hablamos con Daniela, la ley es de avanzada, pero lamentablemente la sociedad no. La sociedad está compuesta por personas que aún siguen pensando que la discapacidad es algo malo o peligroso. Entonces, esto es un derecho de la persona, ¿sí? No es, digamos, una prohibición. Es una prohibición para el tercero que lo hace sin consentimiento. Sobre vos, claro. Exacto. Por ejemplo, si yo tengo un hijo con autismo y mi hijo con autismo se pierde, yo perfectamente, si quiero, puedo portar su foto para que lo encuentren. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Que venga un tercero sin preguntarme a mí, que soy la madre, y la publique. ¿Sí? Sí, o publique, diga el autista fulano, ¿sí? O sea, que recurra a la estigmatización, ¿no? Eso no. Justamente lo importante es el consentimiento de la persona o de los tutores a cargo. Exacto. Entonces, suponte que yo no quiero que salga publicada la foto de mi hijo con autismo que se perdió, entonces nadie puede venir a publicarla, ¿sí? Sí. Bien. Después, Carolina Furias escribe secreto profesional. No sé a qué te refieres, Carolina. Si quieres que hablemos del tema, ¿será eso? La conozco a Carolina porque es alumna de la facultad y está haciendo una tesis en discapacidad. Perfecto. Entonces, el secreto profesional es algo que está en el código de ética del psicólogo, ¿no? Y bueno, sí, tiene que ver el secreto profesional con el manejo de la información en la historia clínica. Sí, tiene que ver con eso. A eso me refería yo, que no podemos poner absolutamente todo lo que el paciente dice en la historia clínica, que tenemos que tener algún cierto entrenamiento los psicólogos de qué se coloca en la historia clínica y qué no, ¿no? Entonces, por eso decía que sería muy importante poder dar un curso sobre el manejo de historia clínica. Es muy parecido a la obligación que tenemos los abogados de secreto profesional, que nosotros no podemos, digamos, aprovecharnos de ninguna información dada por el cliente, ni siquiera, por ejemplo, darlo a modo de ejemplo en una clase, en una conferencia, nada. No podemos aprovechar nada, ni el caso, claro, ni el nombre, nada, ¿sí? Y claro, eso, digamos, sí, es algo que se va también adquiriendo con la práctica. Seguramente te pasará a vos, Daniela, que tenemos tan arraigado el secreto profesional que nos hemos vuelto hasta personas herméticas y por ahí directamente no contamos nada de nada. Bueno, otra pregunta. Mario Vadillo dice, muchas familias con hijos con autismo están teniendo dificultades al no poder ir a los centros educativos terapéuticos. No están pudiendo ir a los centros educativos terapéuticos porque están cerrados. Claro. O porque no los están recibiendo. Tiene que ser más específico, Mario. Si nos puedes especificar. No importa, pero bueno, vamos a ver la alternativa. No todos los centros educativos terapéuticos atienden niños. Tienen también límites de edades, ¿sí? Hay centros educativos terapéuticos que trabajan con niños y hay otros que trabajan a lo mejor de 16 años en adelante. Depende cuál sea el objetivo de ese centro educativo terapéutico. Así todo, hay centros educativos terapéuticos que no están capacitados y no está dentro de sus objetivos atender personas con autismo, ¿sí? Yo prefiero que me digan que no lo voy a recibir antes que me lo reciban y que estén ahí sin ser atendidos como corresponden, ¿sí? Con personal capacitado. Creo que acá ha dado un punto muy en el clavo, digamos, Mario, que tiene que ver con que el Estado no se ha hecho responsable de crear instituciones de discapacidad para el tratamiento, ni centros educativos terapéuticos estatales, ni centros de día estatales, ni hogares, nada, no, o sea, todo es por prestación y convenios con instituciones
que son asociaciones que se hicieron alguna vez con esta idea de la caridad, fundaciones, empresas, pero si ustedes se ponen a ver en las obras sociales, prácticamente son todos convenios, no tienen prestaciones propias en discapacidad. Entonces ahí se presenta un grave problema, porque puede ser que en una comunidad haya muchas instituciones que son centro de día y que atienden un determinado tipo de discapacidad de población y que carezcan, por ejemplo, de instituciones que atiendan atención temprana. Entonces, ¿dónde va esta persona? ¿Dónde el Estado garantiza a esta persona su atención? El Estado hasta ahora no se ha hecho responsable de crear, así como crea centros de salud o como crea hospitales generales o escuelas, no se ha hecho responsable de crear instituciones para la atención de la discapacidad, ¿no? Por ejemplo, en Mendoza sí tenemos un solo centro de rehabilitación estatal física, de rehabilitación física en el Hospital de Encinas, por ejemplo. De atención temprana tiene OSEP, pero no hay otros centros de atención. Entonces, sí o sí, la persona que no tiene obra social se ve muy limitada en su recuperación o en su tratamiento. Perfecto, Daniela. Ahí te contestó Carolina Furiase. Eso, Dani. O sea que era esa la pregunta de ella. Acá Erika nos trae una frase muy linda que dice: un reconocido desorden mental no quiere decir que la persona haya perdido su salud mental por completo. Nos trae una frase de Víctor Frank que dice: en cada persona hay una chispa de humanidad intacta. Perfecto. Sí, eso recién estabas hablando vos cuando dijiste perdió la salud mental. Nadie pierde la salud mental. Por eso yo hablaba de factores de riesgo y factores protectores. Siempre van a haber algunos factores protectores que podemos reforzar, y yo siempre, por lo menos a nivel de trabajo, parto de lo positivo, no desde el diagnóstico o desde el riesgo o la pérdida en salud mental, sino de que qué me queda para trabajar. Partimos desde lo positivo, ¿no? Y desde ahí se van logrando cosas. Bueno, hay otra pregunta, esta vez de Adriana Romero, que ella es médica y pregunta: en el caso de la solicitud de diagnóstico explícito en recetas farmacéuticas, ¿se tomaría también como divulgación de diagnóstico, dado que lo exigen en todas las recetas? No, Adriana, eso no, porque ahí estás ejerciendo tu profesión, estás ejerciendo justamente lo que te corresponde, que es, para poder solicitar un determinado remedio, le colocas el diagnóstico. ¿A qué se refiere la ley cuando habla de la prohibición de divulgación? Cuando vos lo divulgas fuera de tu competencia. Por ejemplo, que vayas a un programa de televisión y empiezas a comentar que tienes un paciente que se llama fulano de tal y tiene tal diagnóstico. A eso se refiere, ¿sí? A menos que sea un trabajo de investigación, que sea un estudio de caso para el cual también habrás pedido el consentimiento informado al paciente, el cual vos no das datos que se lo pueda relacionar con ese caso, ¿no? Porque justamente la psicología tiene mucha bibliografía y mucho trabajo de investigación a partir de los casos, y los médicos también. Entonces, bueno, todo lo que es el tema de epidemiología y si no tomamos los datos que tenemos y los investigamos, muy poco se puede avanzar también como ciencia, ¿no? Bueno, acá estoy viendo otras preguntas porque se tarda, estamos utilizando otro programa para poder transmitir las dos a la vez por Facebook, hay un poquito de delay. Bueno, habrá otras preguntas. Otra pregunta de Alejandrina Belot dice: si no entendí mal, al principio se habló del derecho a tener cobertura de los tratamientos. Se habló de modelos. No se mencionó el modelo integrador que plantea los problemas médicos concomitantes al diagnóstico terapéutico de competencia del médico pediatra en la niñez y adolescencia temprana o del médico general en la juventud y adultez. ¿Este tratamiento también debería tener cobertura? Y yo creo que tiene que tener cobertura todo tratamiento que el paciente necesite. No en función del modelo, sino en función del usuario de ese modelo, ¿no?
Y no entiendo muy bien a qué se refiere con lo de integrador en este caso. Bueno, ahí Alejandrina sigue conectada, si puedes contestar esa pregunta, si te seguimos contestando. Bueno, otra pregunta, Carolina Furiase. Es una pregunta muy buena que surgió hace unos meses atrás. Yo estaba haciendo un curso justamente y surgió este tema que me preguntes, Carolina. Ella dice, el certificado de discapacidad, más allá que tiene beneficios, ¿puede generar estigmatización? Esta es una pregunta muy buena. Yo te respondo como abogada y enseguida Daniela te responde como psicóloga. En mi concepción, vos fíjate lo bueno que es la interdisciplina, lo que cada profesional ve desde su punto de vista. En mi profesión, yo te puedo contestar que desde la abogacía, el carnet de discapacidad o el certificado de discapacidad es algo totalmente positivo porque justamente contiene todo, o sea, contiene el acceso a todos los beneficios. ¿A qué me refiero? Transporte gratuito, remedios al 100%, derechos, por ejemplo, de obtener una vivienda del IPB, ¿me entiendes? En forma prioritaria, derechos justamente, ves que está la Ley Nacional de Colas o Anticolas, derecho de no hacer fila en un banco, vos vas con el carnet, te atienden inmediatamente, por ejemplo. En mi concepción es un ramillete de beneficios, ¿sí? Pero es importantísimo la visión, como vos decís, que puede por determinadas personas sentirse como estigmatizante. Entonces, qué buena la opinión que nos puede dar Daniela como psicóloga. Claro, bueno, yo creo que esto ha ido cambiando con el tiempo, sobre todo desde que se empezó a certificar a partir del año 2005, más o menos, que empezamos los primeros certificadores. Yo estuve en el primer grupo capacitado por el Servicio Nacional de Rehabilitación para hacer evaluaciones de discapacidad, donde justamente cambió toda la clasificación a partir de la CIF, ¿sí? Del Clasificador Internacional de Funcionalidad y Salud, donde justamente ya también se dejó de hablar de persona discapacitada, sino de persona con discapacidad. Todas estas modificaciones que partieron a partir de que la Argentina adhirió a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que dentro de eso estuvo la certificación a través de lo que llamamos CUT, que es el Certificado Único de Discapacidad, el cual, como decís vos, Belén, tiene justamente, es la carta que tiene la persona con discapacidad para hacer valer muchos de sus derechos. No todos a lo mejor, pero muchos. Y ¿por qué no es estigmatizante? Porque no es obligación presentarlo. Lo presenta la persona con discapacidad cuando quiere hacer uso de alguno de esos derechos. No es publicado en ningún lado. No hay forma de que si vos no lo presentás, se sepa que vos tenés esa discapacidad. Y acordate que el certificado único de discapacidad tiene toda la clasificación codificada para que no cualquiera pueda entender cuáles son las limitaciones que tiene esa persona o cuál es la situación general de esa persona. Solamente lo leemos aquellos que justamente manejamos los servicios para la discapacidad. Ahora, con respecto a lo social y cultural, volvemos a lo mismo. Hay mucha gente todavía que piensa que tener una discapacidad es vergonzoso o es un castigo. Volvemos a ese pensamiento y obviamente que para esa persona ella se siente discriminada o estigmatizada si tiene un certificado de discapacidad. O sea que esto es algo en ese sentido personal, pero que ha ido cambiando a medida que vamos acentuando este modelo y la persona va retroalimentando con el funcionamiento de los servicios que no se lo discrimina a partir del certificado. Entonces creo que es algo que se ha ido modificando, ¿no? Del 2005 a ahora ha cambiado muchísimo. Perfecto. Y acá justamente lo que vos nos comentabas recién, Daniela, de justamente cómo cuesta a veces con las historias clínicas en las instituciones. Erika, que es personal de salud, nos hace un comentario muy parecido a lo que nos contaste hace un ratito.
Ella dice, la historia clínica en instituciones de salud son compartidas en carpetas en la red de la institución, donde si tenés el perfil podés verla, seas o no profesional tratante o de la interconsulta. Eso es ilegal y lo manejan. Lo manejan, no voy a dar nombres, pero yo que he trabajado en algunas instituciones de salud, hay personas, por ejemplo, en la parte legal o administrativa, que pueden tener acceso a saber qué medicamentos toman, qué diagnóstico tiene, si estuvo internado en un hospital psiquiátrico, si estuvo todo, ¿no? Realmente, si tiene adicciones, si tiene HIV, es realmente, hay muchos organismos públicos que están funcionando de esta manera ilegal. Exacto. Bueno, si nadie más tiene una duda, cortamos acá, ya hemos respondido todas las preguntas que nos han hecho. Bueno. Igualmente, como este video va a quedar grabado en Facebook, cuando terminemos la transmisión, calculen más o menos 1 o 2 horas que Facebook justamente lo guarde y lo publique de nuevo en nuestros perfiles. Pueden escribir las dudas que surjan, ¿sí? Y en lo posible, si podemos contestarlas, lo hacemos, ¿sí? Bueno. Me encantó compartir esta tarde contigo. La verdad que es muy lindo. Para muchos que se preguntan, Nadal, no somos familiares, o por lo menos creemos que no somos familiares, pero nos hemos hecho amigas a partir de su hermano, ¿no? Que también, bueno. Estamos lo mismo, una desde el derecho y la otra de la psicología, y ahí me encanta trabajar en forma interdisciplinaria, porque es la forma en que se debe trabajar la discapacidad. Es que es lo que decía en un principio, como la salud mental se considera como una construcción, y por eso es fundamental que el trabajo de la salud mental tiene que ser interdisciplinario. No se puede trabajar de otra manera. Así que bueno, muchas gracias María Belén por tu iniciativa y por tu invitación, y esperemos que sea el primero de otros encuentros. Así será. Muchísimas gracias, Daniela. Muchas gracias a todos los que se han quedado viendo, participando. Gracias a todos aquellos que han preguntado, a los fans. Les mandamos saludos a todos y que tengan un buen fin de semana. Dale, un beso grande. Hasta luego. Chao.